periodista. Tenemos también al jurista Jorge Marcuello. ¿Qué tal? Buenas noches. Diego Pascual. Buenas noches. Analista de micrófono abierto, analista habitual. Y tenemos a Mercedes Sánchez, viene por primera vez a nuestro plató. Ella es representante de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Lo primero, exhumación, vamos con todo antes de comenzar con el análisis, la información, y es que finalizado el largo periplo judicial entre la familia Franco y el gobierno de Pedro Sánchez, una vez el Tribunal Supremo dio luz verde al decreto gubernamental, los restos de Francisco Franco se exhumarán mañana a partir de las 10:30. Se trabaja desde hace días en el amplio despliegue de medios ante cualquier incidencia cuya operación podría prolongarse entre 1 y 3 horas. El cadáver del dictador permanece embalsamado desde hace casi 44 años bajo una losa de mármol de 1,5 toneladas de peso. En el Valle de los Caídos, mausoleo inaugurado el 1 de abril de 1959, junto a la plana mayor del régimen y acompañado de su señora, fue construido entre 1940 y 1958 por represaliados políticos. El majestuoso monumento, financiado a través de donaciones y de lo recaudado en el sorteo de la Lotería Nacional, representa la victoria del bando sublevado de la Guerra Civil, símbolo de la imagen proyectada a lo largo de 4 décadas por el franquismo. Una cruz de 150 metros de altura visualiza los valores nacionalcatólicos de la dictadura. Entre sus muros yacen alrededor de 33.000 restos mortales pendientes de identificar, como ocurre 80 años después del final de la contienda en centenares de localidades españolas. El Ejecutivo Socialista cumple con el compromiso aprobado en el Congreso de los Diputados de desenterrar el cuerpo de Franco amparándose en la Ley de Memoria Histórica impulsada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y como continuación del proceso de dignificación y reparación de las víctimas. Una carpa preservará la intimidad de los seres queridos del general en el proceso previo al traslado de sus huesos. Se prohíbe la utilización de cámaras y dispositivos móviles y se blindarán con fuertes medidas de seguridad los accesos a la basílica. Además de operarios y un forense, 22 familiares, nietos, bisnietos y sus respectivos cónyuges asistirán acompañados por el prior del Valle de Cuelgamuros y la ministra de Justicia Dolores Delgado en calidad de notaria mayor del reino. A continuación está previsto el trayecto del féretro a hombros de los allegados, aunque sin honores militares, en contra de lo reclamado por los herederos. El helicóptero de las Fuerzas Armadas, custodiado por el mayor de los nietos varones, Francisco Franco, y la señora Delgado, llevará los huesos de Franco al panteón situado en el cementerio de Mingo Rubio, tras celebrar un oficio religioso a cargo del prior del Valle de los Caídos y el hijo sacerdote del teniente coronel Antonio Tejero. El ferrolano reposará junto a su esposa Carmen Polo. Televisión Española ofrecerá señal institucional a todos los medios de comunicación que lo requieran para retransmitir una jornada histórica en nuestro país a las puertas de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. La intervención generará un coste de 63.000 euros a las arcas públicas. Jorge, proceso judicial. Sin entrar en complejidades, en todo el periplo, como hablábamos, que ha sido muy complejo, más de un año, ¿por qué el Tribunal Supremo al final ha avalado el decreto del gobierno y no ha dado la razón a la familia, a la Fundación Francisco Franco? Bueno, jurídicamente hubiera sido difícil de entender, ¿no?, que el Tribunal Supremo o cualquier otro juez en España o tribunal hubiera contrariado un mandato que emana de las Cortes, emana del Congreso de los Diputados y por lo tanto es un gran acuerdo político. Ya no incumbe solamente al gobierno, sino que, por así decirlo, el gobierno tiene un mandato del Congreso, en este caso de la Cámara Baja, para proceder de esta forma. Por lo tanto, difícilmente el Tribunal Supremo, insisto, o cualquier otro juez ordinario, al juez más básico del escalafón, hubiera contrariado un proceso así, donde no hay que recordar que todas las garantías se han tenido en cuenta, todas las garantías de dignidad de lo que es un cuerpo, de lo que es exhumar un cuerpo, ¿no? Por lo tanto, en el fondo era dar el visto bueno a una cosa que tenía que ser como estaba dictada por el gobierno. Creo recordar que ningún grupo en el Congreso se había opuesto a que esto procediera, ¿no? Hubo abstenciones del Partido Popular, de algún otro partido, pero nadie votó en su contra y difícilmente podríamos encontrar, pienso, argumentos en contra. Aparte va en la línea de una ley que está en vigor, como es la Ley de Memoria Histórica. Por lo tanto, si no contraría ninguna ley,
difícilmente un tribunal puede dictar algo en sentido contrario. El tribunal, como he dicho antes, se trata también de velar por las garantías de la familia, las garantías del proceso. En este caso, pues bueno, ya que estamos hablando de temas jurídicos y judiciales, hay que diferenciar un poco el grano de la paja, ¿no? Ha habido mucha pompa, mucha paja con todo el tema de que si la licencia urbanística para levantar la lápida, que competía al juez de la localidad donde se asienta el valle, ¿no? Bueno, pues ese juez que tenía un marcaje ideológico bastante destacado, ¿verdad?, hacia la derecha, que había dicho claramente en fin, que no había una licencia de obras para levantar una losa de 1000 kilos. Una losa de 1000 kilos con una pluma pequeña, no hace falta meter un camión al Valle de los Caídos, a la Basílica, ¿no? Por lo tanto, ha habido muchas maniobras dilatorias, es lo que quería venir a decir, ¿no? Como es lógico, yo desde la óptica jurídica comprendo que la familia de Franco pues haya intentado poner cuantos más baches al proceso mejor e intentar dilatar todo esto cuanto más mejor. Pero esto, en este caso, la decisión del Supremo que avala lo hecho, insisto, en las Cortes, no ya por el Gobierno, sino por las Cortes y ejecutada por el Gobierno, esto es como el tema de la sentencia del procés. Esta sentencia de viene firme, es de única instancia, mejor dicho. El Supremo dicta y eso es inmediatamente ejecutable. A partir de ahí, creo que todavía pende algún recurso menor, ¿verdad?, que está pendiente de decidir, pero fue bastante claro hace unos días el Supremo y todos estos recursos tendientes a dilatar y a demorar el proceso, pues bueno, son en relación a minucias jurídicas en comparación a lo que es lo más importante, ¿no?, que se hayan salvaguardado la dignidad, en este caso, de exhumar un cuerpo, la dignidad de las familias y ponderar qué interés pesaba más aquí, ¿no? Si el interés de la familia por decidir que lo exhumen y entierren en tal sitio, o tal y como el Gobierno decidió, que insisto, con el beneplácito de las Cortes, ¿no?, que fuera inhumado después en un cementerio local, que ojo, pertenece a patrimonio del Estado. O sea, tampoco es una cosa menor, no es que esté enterrado en una zona privada, en un cementerio X, ¿no?, sino que está en una zona que pertenece a patrimonio nacional. Aquí el Supremo lo que ha ponderado son los intereses. ¿Qué pesa más? ¿La libertad de la familia para elegir dónde entierra un cuerpo o el interés público, el interés general, el orden público de una persona que, bueno, ha sido jefe de Estado, pero evidentemente ha sido despojado de todos los honores de un jefe de Estado como dictador que fue, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, pues aquí el Supremo, como digo, no ha tenido más que dar luz verde a lo razonable y a lo que estaba dictado por una ley. Insisto, ¿qué interés pesa más? Pues yo creo que es bastante evidente, ¿no?, que pesa más el interés general y el orden público. Lo de poner esto ya es debate, ¿no?, lo trataremos. Inhumamos, ponemos después a Franco en la Almudena. Bueno, eso ya es otro cantar. Evidentemente, por orden público, etcétera, pues se ha estimado que lo oportuno es que esté en un lugar discreto, lo más discreto posible, ¿verdad?, dentro de lo que cabe, habida cuenta de que esté donde esté, pues siempre habrá gente que vaya allí a rendir, bueno, pues homenaje, ¿no? Pero vamos, visto lo visto, el Supremo, insisto, había que ponderar cuál era el que pesaba más, si el interés privado de la familia de Franco o el interés público, y obviamente pues ha remachado que aquí lo que pesaba ante todo era ese interés público. Por lo tanto, yo creo que jurídicamente no había gran discusión. La familia ha recurrido todo lo que ha podido, intentará recurrir, un poco paradójico, ¿no?, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿verdad?, apurará todos los cauces, pero esto va a pasar mañana. No sabemos si será por el aire, será por tierra, finalmente, ¿no? Pero se va a llevar a cabo, insisto, jurídicamente tiene el recorrido que tiene. Hay un mandato de las Cortes, se ejecuta, se lleva a cabo a la práctica por el Gobierno y a partir de ahí, pues insisto, han sido recursos menores sobre su derecho. La denuncia que ha puesto el prior del Valle de los Caídos a 2 guardias civiles y a un funcionario de delegación del Gobierno por haber atado con un candado la puerta estos días, en fin, son pequeñas minucias. Afortunadamente el grueso, la sentencia del Supremo es muy clara y el grueso no había más debate, no hay más cera de la que arde. Los veteranos de la mesa, José María, Mercedes, antes de entrar en harina con todo esto, de hablar de la memoria histórica, que creo que debería ser lo esencial al final de este acto meramente simbólico que tendrá lugar mañana. ¿Alguna vez imaginasteis que Franco sería exhumado? Si recordáis, imagino que sí, la muerte de Franco, su entierro. ¿Llegasteis a imaginar en algún caso que 44 años después
continuaría en el Valle de los Caídos o que en todo caso sería exhumado? Realmente esto tenía que haber pasado hace mucho tiempo. O sea, estamos diciendo que somos una democracia, que hemos tenido una transición modélica, y es mentira. Es mentira porque pregúntale a cualquier chaval quién es Francisco Franco. El problema de todo esto, que está muy bien que lo saquen de allí, porque realmente era un agravio comparativo que el asesino estuviese con sus asesinados. Este genocida, porque realmente Francisco Franco fue un genocida, llegó a gobernar España por un golpe militar. Se cargó la República, nos gustase más o menos, con todo lo convulso que fueron los tiempos, pues bueno, fue democráticamente elegida. Francisco Franco no. Francisco Franco fue un golpista, como lo fue Tejero después, o sea, sin más. A mí no me gustaba Aznar ni me gustaba Rajoy, pero nunca se me ocurriría levantarme en armas contra ellos. Eso es exactamente lo mismo. Entonces, eso es un anacronismo. Lo que iba a decir, le preguntas a un joven y no sabe quién es Francisco Franco. No sabe por qué Francisco Franco no tiene que estar en el Valle de los Caídos. Que yo, más que Valle de los Caídos, diría Valle de los Asesinados, porque todos los que están allí, por mucho que dijera Francisco Franco que lo había creado como monumento de concordia, eso es mentira. Porque a la gente, a las personas que murieron defendiendo la sublevación, cuando les preguntaban a los familiares si querían que los llevasen al Valle de los Caídos, le decían que no, porque lógicamente no querían que los trasladasen de sus pueblos. A todos los republicanos o a todos los que cayeron bajo la República, porque había republicanos, anarquistas, comunistas, no solamente a republicanos, como se dicen, a nadie le preguntaron, a ningún familiar le preguntaron si querían que sus familiares estuviesen allí. A nadie. O sea, que fueron desaparecidos. Y recordemos, hay una sentencia de hace 3 años, creo, de los hermanos La Peña, que son 2 aragoneses que están en el Valle de los Caídos. Hay una sentencia judicial que dice que los tienen que exhumar. Y no vengamos diciendo que el prior dice que no, mentira. Todas las cajas están numeradas y todas las cajas se sabe de qué pueblo han venido. Entonces, es fácil. Si no puedes decir realmente estos huesos son de los hermanos La Peña, coge las 2, 3, 4, 5 cajas que hay de Calatayud y devuélvelas a Calatayud. O sea que tampoco los familiares quieren o queremos que sea, porque y además por fotos que han salido hay zonas de las criptas que están derruidas, que por cierto el Valle de los Caídos tenía subvenciones para que custodiase esos restos, pero claro, como eran republicanos, ¿para qué nos íbamos a molestar en ello, no? Entonces, sí que es cierto que es un anacronismo, ya era hora. Tampoco me parece bien que lo lleven a otro sitio que es patrimonio nacional y que estamos pagando todos los españoles. Yo con mis impuestos no quiero pagar la tumba de un genocida y un asesino, pero bueno, es lo que hay. Como dicen, bueno, el mal menor, ¿no? Pero sí que es cierto que ya se tardaba, pero esto se tenía que haber hecho cuando se aprobó la ley de memoria. Entonces se tenía que haber hecho esto, se tenía que haber hecho una investigación, y que todos los muertos que tenemos en las cunetas, que hay muchos, en Aragón hay más de 10.000 y en España hay más de 120.000 desaparecidos en cunetas y en fosas comunes, y hay 60.000 euros para sacar a Francisco Franco, pero no hay dinero para sacar a los demás. María. A ver, tú hacías una pregunta. Entonces, ¿imaginabais que esto iba a ocurrir, que iban a exhumar a Franco, lo iban a sacar del Valle de los Caídos? Bueno, esto es una anomalía histórica, pero es que este país sigue padeciendo una anomalía histórica. Evidentemente, cuando murió Franco, ni sabíamos ni nos importaba un rábano dónde lo iban a enterrar. Queríamos salir de aquella larguísima noche de la dictadura, y no sabíamos cómo íbamos a salir. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de eso. En 1975, cuando murió Franco, lo que se temía era un nuevo golpe militar, cualquier tipo de barrabasada. Hasta el año 81 que se intentó el golpe de Estado, y hasta el 82, hasta la victoria socialista y la reforma militar de Narcís Serra, estuvimos con el alma en un hilo, viendo que volvían los militares. Y de vez en cuando, ya digo, lo veíamos en la calle con tanques, etcétera, etcétera. Este país vivió una época, la transición no fue modélica,
Podía haber sido mucho mejor, evidentemente, pero yo creo que se hizo lo que se pudo. Había unas fuerzas, lo que entonces se llamaban los poderes fácticos, que siguen existiendo, ya no los militares, a Dios gracias, han cambiado mucho, pero por ejemplo la Iglesia Católica sigue enredando por lo menos en una parte. Ojo, no hemos erradicado o no hemos dado las armas a los jóvenes suficientes para entender lo que fue el fascismo, y voy a decirlo con la palabra correcta, el fascismo. No lo hemos sabido explicar, no lo hemos conseguido explicar, o no nos hemos atrevido a explicarlo por temor a las reacciones del dinero, del gran capital, de la Iglesia y de todos esos poderes fácticos que entonces fueron condicionantes. La transición se hizo contra ellos, pero se hizo teniéndolos muy presentes, con esos poderes fácticos. Se hizo teniéndolos muy presentes. Y luego vamos avanzando, poco a poco, pero con los problemas que vinieron. Y este es uno de ellos. Este es uno de los problemas que quedaron pendientes entonces. Evidentemente, no hay país en el mundo civilizado, por lo menos que yo sepa, que mantenga un mausoleo a un dictador genocida, como ha dicho Mercedes, a un genocida. Y luego antes ha dicho, creo que ha sido Jorge, ha hablado de que la República no fue un régimen democrático exactamente, tuvo problemas. No. La República tuvo muchos problemas, muchísimos. Entonces no podía ser de otra manera de donde se venía. Este país tenía más de la mitad de los españoles eran pobres. Y en el campo hasta el 80% eran pobres de solemnidad. Entonces aquello era una sociedad muy convulsa. Sin embargo, la República soportó revoluciones de izquierda, revoluciones de derecha, intentos de golpe por un lado, actitudes muy parecidas a las que estamos viviendo ahora en Cataluña, de intentos centrífugos, etc. Y la República aplicó la ley correctamente y luchó hasta que se levantaron contra ella. Esas anomalías históricas es las que hay que explicar, y para eso están los profesores de historia. A lo mejor no estamos ni los periodistas ni los juristas. Sí. Que además, antes de continuar con el debate, ahora tengo para Diego, pero hablando de profesores de historia, claro, en mi caso, que no tengo tan lejos el haber cursado la secundaria, el bachillerato, etc. Diego lo tiene mucho más cerca, o sea que puede dar con mejor criterio. Me llamaba siempre mucho la atención. A mí que siempre me ha apasionado la historia, he intentado tener un espíritu crítico. Que no se estudiase en profundidad el franquismo. Nunca se ha hecho. Y que además la historia finalice en segunda de bachillerato en el franquismo, cuando incluso tenemos otro jefe de Estado, o sea, don Juan Carlos ya no es el actual jefe de Estado, y sin embargo continúa sin estudiarse. La transición ni siquiera entra en el programa de bachillerato. Bueno, además hay una cosa curiosa, precisamente este fin de semana ha habido unas jornadas transfronterizas de asociaciones de memoria histórica de Francia y España en Canfrán, y se han abordado estos temas, y es curioso porque, por ejemplo, en los libros de texto se junta, o sea, tienes la Segunda República con todas las épocas convulsas. Eso es un bloque, o sea, que automáticamente ya estás diciendo que la República fue convulsa. O sea, y luego se junta el franquismo con la democracia. O sea, te lo ponen en el mismo bloque. En el mismo bloque, claro, si tú ves esos libros de texto, ¿qué pasa? Que los chavales, lógicamente son mentes muy jóvenes, están asociando directamente eso. Y eso, la verdad es que no. Por eso decía yo que a un chaval le preguntas quién fue Francisco Franco, que por qué Francisco Franco no tiene que estar en el Valle de los Caídos, y no lo sabe. No lo sabe porque, lógicamente, no se lo han explicado. Pero es que aparte de todo esto, depende del profesor de historia. Tienes profesores de historia que sí, que están concienciados y que realmente sí que explican lo que fue la Segunda República, los logros que quiso conseguir la Segunda República. No nos engañemos, porque aparte de la pobreza que había una tasa de analfabetismo inmensa. Tremenda. Y el poco tiempo que estuvo la República, porque la República
fue de derechas y de izquierdas. O sea que la República, el periodo de la República no solamente tuvo dirigentes de izquierdas, sino que hubo... de derechas porque se tiende a olvidar, eso. Hubo una época, o sea, hubo una parte de que fue la CEDA la que ganó, y la CEDA era de derechas. Entonces, el poco tiempo que estuvo un gobierno de izquierdas en la República, hizo muchísimas más escuelas que en los 10 años anteriores. Eso hay que reivindicarlo. ¿Y qué pasó con el golpe militar? Pues que a todos los maestros se los cargaron. O sea, primero los apartaron del ministerio, ¿vale? Y a los que no mataron, pues entonces tenían que volver para decir que sí, que acogían el régimen que había. Entonces, ¿qué pasó? Que la poca apertura que hubo y todo ese poco florecimiento que dejaron de la República, con el golpe militar cayó. Los mejores cerebros se tuvieron que exiliar, porque si no se exiliaban los mataban, o sea, y además está demostrado. ¿Y qué nos dejó ese golpe militar? Todo esto no lo saben, o sea, todo esto nos enseña. A mí no me lo enseñaron, o sea, esto ha sido después. Y no vamos a engañarnos, Mercedes, y no vamos a engañarnos. Había mucha gente en España, a partir de los años 60, 70, había mucha gente en España que no estaba en contra del franquismo, que se había acostumbrado, digámoslo así. Muchísima gente. Yo creo que no, se había acostumbrado, no, había mucho miedo, seguía habiendo mucho miedo. Empezó por miedo, pero ya en los años 60, 70 era bueno, y si gobiernan otros me van a mí a sacar las castañas del fuego. Bueno, pues no, pues oye, es decir, la libertad me la meto donde me quepa. Era lo que se decía, mientras yo pueda vivir. Fueron los años sobre todo del desarrollismo. A través del desarrollismo. Los años del desarrollismo. Que empezaba a ver, al final también en base a que había que reconstruir un país, claro. No por ningún logro por parte de Franco, claro, del régimen. Claro, pero en base a eso, ese desarrollismo quizá, había quienes no sé, me atrevería a denominarlo de una manera mayoría silenciosa, como denominaba Rajoy hace unos años. Perdona, acabáis de sacar imágenes del funeral de Franco. Yo aquel 25 de noviembre, o 20 de noviembre, perdón, de 1975, aquel día yo me estaba examinando el carnet de conducir por los alrededores del Palacio Real. Y veía las colas, las veía constantemente cada vez que daba vueltas. Y bueno, pues eran tremendas. Había mucha gente, no nos engañemos, eso fue así. Evidentemente fue por miedo inicialmente, y luego también por miedo y porque la gente se marchó, los que estaban. Pero aquí en España, cuando murió Franco, los que yo estaba. Luchando por la libertad éramos muy pocos, no nos engañemos. Y eso también lo hemos heredado, y con eso también tuvo que apechugar la transición, con una población que tampoco era claramente mayoritaria en contra de aquel régimen, en aquel momento. Usted también se ve educada en la libertad, en la democracia. ¿Perdón? Sí, decía que quizá no estaba educada en la libertad, en la democracia. No, a ver, yo estudié con Franco. Yo en el 75, pues yo soy del 61, en el 75 tenía 14 años. Entonces, pero luego siempre ha habido una losa de silencio. Sí que siempre ha habido gente que ha tenido sus inquietudes y que en casa se lo han contado, pero realmente no ha habido. Yo siempre pongo, por ejemplo, de ejemplo a mi familia, ¿vale? Yo me enteré que a mi abuelo, a mi bisabuelo y a mi tío abuelo los habían asesinado cuando Felipe González puso las pensiones a las viudas de guerra. Porque en mi casa nunca se habló del tema, mi abuela nunca habló del tema, mi abuela murió con 94 años, intentamos la exhumación de su marido y de su suegro, no lo conseguimos, porque además exhumar a una persona en este país es muy complicado y es muy difícil encontrar la gente que buscas. Y una semana, un mes antes de cuando estábamos ya con todos los papeleos, yo le pregunté, ya, ¿esto qué te parece? ¿Y sabéis cuál fue la contestación? Lo que vosotros queráis. Mi abuela nunca contó nada, y eso es miedo. Mi abuela era analfabeta, a mi abuela, pues eso, la dejaron con una niña de 1 año, que era mi madre, que es mi madre, que vive, y una niña de 3, y mi abuela en el pueblo se oyó, no te quejes Carmencica, que todavía han dejado semilla. Ese nivel
es el que hubo, el que se siguió. Por eso, y a mí me gusta poner ejemplos que son, pero es que eso es un calco de todos los demás. O sea, mi familia yo no sé dónde está, pero es que aparte de todo eso, después de matarlos, al mes siguiente los asesinaron en el edificio. Los asesinaron porque fue asesinato el 18 de septiembre del 36. Pues en el 37, en mayo del 37, les incoaron un expediente de responsabilidades políticas, otra cosa de las que no se habla. A mi bisabuelo, que era el único que tenía bienes, le pusieron una multa de 1.000 pesetas, a mi abuelo otra de 1.000 pesetas y a mi tío abuelo otra de 1.000 pesetas. O sea, la familia 3.000 pesetas. Los bienes de mi bisabuelo ascendían a 4.200 pesetas. Están valorados porque están embargados. Y salieron a pública subasta. Mi bisabuela murió en 1950 y estuvo pagando alquiler por su casa hasta que murió. Porque la cobraba el Estado, porque se la quedó el Estado. Y en Aragón se conservan más de 30.000 expedientes de responsabilidades políticas. Eso nunca se habla del expolio, o sea, los mataban y los expoliaban. Yo he visto multas desde 25 pesetas y la multa más grande que me he encontrado ha sido 1.000.000 de pesetas en el 37, en Aragón, porque yo, las investigaciones que hacemos es Aragón. El alcalde de Borja, que mi familia era de Borja, le pusieron una multa de 50.000 pesetas. Y tenía 75 años cuando lo mataron con mi familia. Y su mujer las pagó, su viuda las pagó. Entonces, ese expolio tampoco se ha hablado de él. O sea, que no solamente nos han expoliado los muertos y la memoria, porque la memoria nos la han querido quitar. Entonces, es que también nos expoliaban los bienes. Y daba igual que estuvieses huido, que estuvieses muerto, pero les daba igual. El expediente se incoaba. Si no lo pagaba él, porque no estaba, como mi bisabuelo, es que no se presentó, lo llamaron, ¿no? Pero no se presentó, claro, llevaba 6 meses muerto, o sea, pero bueno, esa es la cosa que tiene. Pero si no lo pagaba la mujer, o lo pagaban los hijos, o lo pagaban las hermanas o los padres, o sea, y si tenían un hijo en zona roja, que había huido a zona roja, pues metían a la cárcel a los padres, que les daba igual. O sea, que fue sistemáticamente, y entonces de eso viene este silencio, viene esto no querer, y claro, eso ni se estudia, ni se dice, ni se nada. Entonces, para eso estamos las asociaciones luchando contra carros y carretas, pues para intentar eso, que por lo menos se reconozca, que no nos lo estamos inventando, que es que está escrito, que es que no nos inventamos nada, está escrito y hay documentos. Yo esto no me lo invento, o sea, no me lo invento. Tengo un expediente de mi bisabuela así de gordo, con los boletines oficiales de la provincia donde salieron sus bienes a pública subasta. Y cada vez que salían y quedaban desiertos, la valoración minoraba. Y al final, si los bienes eran 4.200 pesetas, pues los bienes quedaron en 2.000, creo. Entonces, claro, se quedaban todo. Entonces, que vas leyendo esto, pero yo de esto me enteré, pues ya os digo, a finales del siglo pasado. De hecho, como sin duda sabes, una buena parte de las denuncias de gente de derechas contra gente que había militado en partidos de izquierda o en sindicatos fue sencillamente para trincarles los bienes que tenían en los pueblos, sobre todo. Sabían no sé qué, había gente que al ganar la guerra decidieron, bueno, pues este es el botín. No, pues mira, yo discrepo por una sencilla razón. Yo he visto, Sí, porque vale, continuamos, vale, pero todavía está pendiente. Sí, muy breve. Yo he visto relaciones al principio de la guerra mandadas por los alcaldes, de derechas lógicamente, diciendo las personas que en teoría eran rojas con el importe de sus bienes. Eso está, ¿vale? O sea, eso fue sistemático, no solamente fue sistemático. O sea, fue un pueblo y otro pueblo y otro pueblo. Vale. Los jóvenes, Diego, Jorge, ¿cómo vivís la víspera de una jornada que apunta a ser histórica, la exhumación de Francisco Franco? No, a mí me gustaría hablar sobre lo que habéis hablado de la República en la educación. Y es que me hace mucha gracia que nosotros en segundo de bachiller, cuando dimos la historia de España, la primera pregunta que hizo nuestro profesor de historia al empezar el tema de la República fue ¿cómo fue el rey de la República? ¿Quién fue el rey de la República? Y había gente que decía nombres, había gente que decía Carlos V, había gente que decía Felipe II. Claro, eso es un síntoma. Eso es decir, no sabemos absolutamente nada de lo que ha pasado en España, no sabemos absolutamente nada
de los sistemas políticos. Y claro, esas primeras clases de la República también tuvieron como protagonista el que nuestro profesor tuvo que explicar varias veces que la República no fue de izquierdas, es decir, que la República no es necesariamente de izquierdas, que Francia no es una república de izquierdas y que en España tampoco la República fue totalmente de izquierdas. Entonces, claro, eso es algo que tenemos que tener en cuenta al hablar de la República en la educación. Y bueno, con respecto a la exhumación de Franco, a mí me parece que, bueno, hay que felicitarse de que en España por fin se exhume a un dictador de un mausoleo, de un monumento público. No creo que hayamos llegado a tiempo, la verdad, o sea, esto debería haber sido un tema bastante zanjado muchos años antes y no nos podemos cegar por las buenas noticias, y es que sacamos a Franco del Valle de los Caídos, pero no sacamos al franquismo de la idiosincrasia ideológica española, no sacamos al franquismo de la Iglesia, no sacamos que hayamos tardado más de un año desde que se promulgó la idea, desde que se votó, sacar a Franco del Valle a llegar a realizarlo. Y eso es algo que nos habla de España, eso es algo que nos dice, algo no está bien con España. ¿Y por qué nos preguntamos por qué Franco sigue vivo actualmente? ¿Por qué hablamos de Franco todo el día? ¿Por qué hablamos de Franco en los debates? Y es que las heridas que produjo Franco no se han cerrado, y Franco hoy en día es un actor político más español. Jorge. Bueno, quizá por eso los jóvenes vemos, hombre, con normalidad, y efectivamente comparto que ya hace años, y mira que llevamos años de democracia, y si despierta consenso ahora, pues antes que había menos partidos y se supone que, bueno, pues que en este caso había un bloque de izquierdas, un bloque de derechas, tal, aun con todo pienso que, oye, pues nos remontamos a Felipe González, ¿verdad?, que lo hemos nombrado, ostras, hemos tenido gobiernos del PSOE hace tantísimos años que quizá ese impulso final lo podíamos haber dado sin género de dudas hace años. ¿Cómo vemos lo de mañana? Bueno, yo creo que con normalidad, ¿no? Es lo que decimos, hay un mandato, hay que cumplirlo, y al final es que es así, o sea, no se puede hacer apología de un régimen cada 20 de noviembre o cada día que alguien va allí. Nostálgicos, además está eso lejos, es una zona, hay que ir de propio, como decimos, ¿no? Vamos, no se me ha ocurrido recalar por allí, pero vamos, ciertamente lo normal, ya es hora, y bueno, y que sea de lo más discreto posible, evitemos que esto sea un show, ¿verdad? Si algo deseamos es que se haga rápido, se haga bien, sin ningún incidente y normalidad, y a partir de ahí, oye, pues eso, que no sea un lugar de culto, que es lo que creo que toca en este momento. Normalidad es la palabra, como dice Jorge. Efectivamente, yo creo que, ojo, a nivel de los ciudadanos españoles y ciudadanas españolas, el tema está clarísimo, no hay ningún problema. Mañana vamos a mandar al señor Francisco Franco al cementerio de Domingo Rubio y Santas Pascuas, no va a pasar nada, no va a pasar nada. A veces yo pienso que aquí tenemos todavía un problema con la clase política. Por ejemplo, una cosa que a mí en el fondo me extraña, aunque la entiendo. ¿Por qué diantres la derecha sigue arrastrando los pies en este tema? Pero si ya no son, por lo menos formalmente franquistas, pero si ya no tienen por qué defender la dictadura, si es una derecha homologable a cualquier derecha europea, pues no, siguen arrastrando los pies. Ese es un tema que todavía tenemos pendiente. Sí, pero en este país recuerda que todavía no se ha condenado el franquismo por nadie, por ningún estamento oficial, ningún político. No se dice en voz baja, ellos dicen en voz baja, lógicamente, que fue un golpe militar, fue un golpe de Estado, fue una dictadura, fue un genocidio, porque lo fue. Ahí tenemos todos los muertos que tenemos y todos los desaparecidos, toda la gente que se tuvo que exiliar, o sea, los dejamos, pues eso, los pobrecicos que se quedaron aquí con miedo y tal. Y mientras en este país no se condene como pasa en Alemania, el que salgan todavía las banderas con el águila de San Juan, que es el águila de San Juan, de los Reyes Católicos, me parece muy bien, pero igual también la esvástica es una cruz celta y no se puede poner en ningún sitio, es lo mismo, pues es lo mismo, o sea, eso tendría que estar condenado, eso es apología de la violencia, por mucho, y todavía ningún político, no sé por qué, debe ser muy complicado el decir realmente lo que pasó, y eso es lo que pasó, y decir que ese señor no merece ningún tipo de homenajes ni estar en ningún sitio. O sea, yo voy a ser políticamente incorrecta y lo dejaría en las mismas cunetas que tenemos a tanta gente, para que nadie pudiese encontrarlo. Y
sigo diciendo, este señor pues nos dejó no violencia, o sea, él le hizo la violencia, o sea, nos subyugó totalmente, pasamos de 40 años de silencio, de no poder saber, de no poder decir, nos quiso quitar nuestra memoria. A mí me molesta ya bastante, porque la derecha en este país siempre nos dice lo mismo, que hay que pasar página, que hay que cerrar heridas y que hay que olvidar. Pues bueno, yo siempre les digo lo mismo, yo no puedo olvidar porque es mi historia familiar. Yo cerraré las heridas cuando encuentre a mis muertos, ¿vale? Y pasar página. Primero, para pasar una página hay que escribirla. Y en este país no se ha escrito todavía esta página. Por mucho que y eso se tiene que hacer con voluntad política, empezando por las aulas, estudiando realmente lo que pasó, una historia contemporánea que diga lo que fue el franquismo, de dónde vino y todo lo que se hizo, toda la represión que hubo, todas las condenas que hubo, que recordemos todos esos consejos de guerra que se incoaron, de penas de 30 años y tal, todavía siguen vigentes. O sea, la gente todavía tiene, y todavía queda gente viva, ¿eh? Y los maquis siguen siendo bandoleros. Entonces, todo eso, mientras eso no se derogue y no se diga que eso fue ilegal, o sea, no puedes condenar a alguien por oponerse al triunfo del alzamiento nacional. Dices, porque ahora estaban defendiendo realmente la democracia y lo legítimo, y los estás condenando justamente por eso. Entonces, claro, es leer, o sea, yo aconsejaría que se leyese un expediente, un consejo de guerra, simplemente. Claro, que no se quede todo en un acto de electoralismo, ¿no? Porque parece que mañana va a haber cohetes y ¿y qué pasará de ahí en adelante, no? Pues eso es lo que decimos, ¿no? Esto va a ocurrir en época electoral, oiga, pero en primer lugar tenemos época electoral ya de 3 años, y en segundo lugar, y en segundo lugar, si va a ser mañana, será porque la familia de Franco y el Prior y el juez Justi y compañía han ido dilatando los plazos, si no estaría ya sumado hace días. Sí. ¿Qué habría que hacer? Nos queda poquito tiempo, pero ¿qué habría que hacer con el Valle de los Caídos a partir de mañana? Bueno, si te lo digo yo, pues bueno, yo ya lo he dicho antes, yo lo primero que haría es devolver todos los restos que hay, todas esas cajas que hay, que vuelvo a decir, están numeradas. Hay un listado y se sabe perfectamente qué cajas vienen de cada pueblo. Yo las devolvería a los pueblos, a donde están. Y en los cementerios, que habilitasen unos nichos y la gente, porque claro, hay mucha gente que no tiene familia. Entonces, yo eso sería lo primero. El Valle de los Caídos, pues como me parece un esperpento total, pues que yo lo dejaría que se cayese. Ya no te digo que la mitad, que cuesta mucho, pero es que me parece un monumento a un dictador. Porque no es un valle, he dicho antes, no es un valle de los caídos, es un valle de los asesinados. Pero lo que sí que hay que hacer siempre es decir cómo se construyó ese valle, por qué se construyó y cuántos murieron por construirlo, porque no solamente son los asesinados que están dentro, sino toda la gente que fueron condenados a trabajos y eran trabajos forzados. Y mucha gente también murió allí. Entonces, es que eso, dignificarlo es complicado, ¿eh? Es complicado. Por eso quería preguntar, ¿podría tener una función didáctica quizá a partir de ahora? ¿Tendría sentido, como en otros lugares, los campos de concentración, etcétera, que se visitan, para no repetir esa historia, no olvidarla, conocerla, no olvidarla y por lo tanto no repetirla? Hombre, sigue siendo una basílica y creo que los usos no cambiarán. Seguirá siendo de patrimonio nacional, seguirá cedida a los monjes benedictinos, que tengo entendido que tampoco saldrán con Franco. Se quedarán allí, ¿no? El prior. Van a invitar, van a enviar una nueva orden religiosa. No estaba enterado del asunto, ¿vale? No lo sabía. No hay que olvidar que sacamos a Franco, pero José Antonio sigue allí. Sí, por ejemplo. Es decir, no tenemos al dictador, pero tenemos al segundo. ¿No? Me llama especialmente la atención que continúe. A mí la verdad es que el Valle de los Caídos me llevaron mis tíos que tenían coche. Yo soy de Madrid y me llevaron a verlo cuando yo tenía pues 10 o 11 años o por ahí. Y me asusté, veía aquella cruz con aquellos evangelistas que daban miedo, os lo juro. Es tan feo, es tan feo, tan horrorosamente feo que sinceramente yo no soy partidario de la dinamita más que en casos justificados y este es uno de ellos.
Es que es esperpéntico, es un monumento, bueno, ni monumento, es un esperpento allí, ya lo hizo Franco, lo hizo el más grande para que se viese de todos los sitios, o sea, vamos, yo lo que te digo, lo mismo que tú. En Mostar, los croatas, los católicos croatas, levantaron una cruz casi tan grande o más que la del Valle de los Caídos, para que la vieran desde todos los puntos los musulmanes y se jorobaran. Sí, algo así hizo Franco. Por ahí va. Antes de acabar, como tenemos aquí una de las representantes de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón, ¿cuántos desaparecidos aragoneses quedan todavía? ¿Hay datos? No, mira, te puedo decir que los datos que se presentaron al juez Baltasar Garzón, porque nosotros los recopilamos, son más de 9.000, ¿vale? Esos hace años. Simplemente te voy a dar cifras. El memorial del cementerio de Torrero hay 3.542, creo. Van quitando y poniendo placas, porque hay algunas que no deberían estar, y entonces, bueno, el Ayuntamiento de Zaragoza las va quitando. En Huesca se mataron 545. En Borja hay 20. En Calatayud, pues creo, en la comarca de Calatayud creo que estamos pues, por los 200 y pico. En Valdespartera, en el cuartel de Valdespartera, fusilaron a más de 1.000. Entonces empieza a sumar y te estoy hablando de 3 puntos que yo tengo más datos, pero bueno, no os voy a agobiar. Sí, porque vamos diciendo, creemos que puede haber más de 15.000 asesinados, desaparecidos, pero vuelvo a decir, no solamente son los asesinados y los desaparecidos, también tenemos que contar que más de 500.000 personas salieron al exilio. Creo que se quedaron unos 300.000 de los que volvieron, porque dijo Franco que si no había delitos de sangre no los mataría. Era mentira, porque mató a alguno más que otro. Entonces, no se sabe. Las cifras de España que se le pasaron al juez Baltasar Garzón eran de 114.000 personas, pero yo siempre digo que no todas las comunidades presentaron datos, y que además la criba la hizo una empresa americana y por lo tanto, ¿sabéis lo que hacen los americanos con los apellidos? Que solamente les cuenta uno. Entonces, pues no sé, no quiero echar, pero desde luego muchos asesinados, muchos desaparecidos. En Aragón hay más de 600 fosas que se dice pronto, y es un cálculo simplemente, o sea, hay fosas y luego las de los cementerios, o sea, cementerios, en Magallón tienes a 85, en la fosa de Magallón que se exhumó, ya te digo, las más, o sea, fue lo que Julián Casanova dice el verano caliente, que fue justamente los primeros días de la guerra, del alzamiento, ahí fue sistemáticamente. Y eso que la mitad de Aragón se quedó en zona sublevada. Por lo tanto, no son muertos de guerra, son muertos de represión, pura y dura. Muchísimas gracias, Mercedes Sánchez, representante de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón, José María Arroyo, Diego Pascual, Jorge Marcuello. Gracias a ustedes por estar ahí. No se vayan, porque todos unos consejos publicitarios. Regresamos para poner el broche final a este programa.